Perdonen, que he tenido un problema con la conexión, pero ya está solucionado. En 5 minutos empiezo, ¿vale? Qué guapo, dice. Es precioso. Con una camiseta y un vaquero. Eso sí, me ha afeitado, ¿eh? Para que no digáis. Muy buenas, Beatriz. 3 minutos. Qué bonito. Que no te dan de comer. Pobres, de verdad. Uy, que no le dan de comer. Pobrecito, está hambriento. Patorras que tienes. Muy buenas, Iris. ¿Qué tal? Sí, con una lámpara. Os iluminaré con una lámpara. Yo me he puesto fuera hoy que hacía sol y ahora se ha nublado de golpe, pero bueno, resistiremos. Está aquí dándome. Habéis visto qué sutil es el chaval. Te pases, tío. Venga, un minutito. Para los que no sean puntuales, pues nada, que lo vean luego en diferido. Buenas, David, acabo de ver que estás por aquí. Se me oye bien, ¿verdad? ¿Todo correcto? Sí, vaya bocado me ha dado, ¿eh? Está frustrado porque no le dan de comer. Un minuto y empiezo.
Bien, empezaré por presentarme para los que no me conozcáis. Soy Daniel Turrión. Llevo trabajando con perros pues desde ahora unos 15, 16 años más o menos. Y durante todo este tiempo siempre he pretendido pues buscar cuál es la realidad o la verdad, llamémoslo como queráis, para saber qué hacen los perros con nosotros, ¿vale? Entonces, de un principio yo, bueno, trataba a los perros un poco militarmente, ¿vale? Es decir, órdenes y intentando siempre ser en positivo, ¿no? Como se suele decir. Y de esta manera empezaba a ver que yo hacía agility y empezaba a ver que cada vez que todo iba mejor con mi perra en el mundo del deporte, es decir, que era muy buena haciendo su competición, pero a la vez había otro lado, que es que cada vez estaba peor en tema de comportamiento, tema, digamos, de relaciones y bueno, una serie de cosas que me hacían ver que hay algo que no funcionaba, ¿no? Y entonces empecé bueno, a investigar qué significaba lo que hacían los perros realmente. Y para eso me propuse simplemente observar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué observar? Observar significa ver lo que está sucediendo sin juzgar lo que está pasando. Entonces, ahí empecé a ver muchas cosas que mis perros reflejaban en mí. Reflejaban ellos de lo que yo estaba haciendo, de lo que sucedía. Y ahí empecé a darme cuenta que hay una comunicación que es muy importante. Os aconsejo, los que podáis hacer algún curso, seminario, charla sobre comunicación. Nosotros estamos preparando una, ¿vale? Para en un futuro próximo poder realizarla. Como hemos hecho este cambio a nivel online, que nunca lo hemos hecho, pues bueno, todo cambia y necesitamos adaptarnos. Bien, entonces mi propuesta hacia esta forma de ver las cosas era que todo aquello que hacían mis perros, todo aquello que me decían a mí, lo tenía que saber interpretar. Y a partir de ahí, todo cambió. ¿Qué quiere decir que todo cambió? Yo a la vez estaba haciendo pues otro tipo de terapias, ¿no? Terapias alternativas que se llaman, y veía que en consecuencia, que a partir de que yo estaba haciendo diferentes procesos, diferentes prácticas, diferentes meditaciones, de todo tipo de cosas, resultaba que mis perros iban cambiando comportamientos que yo no podía hacer por mí solo. Es decir, no sé si a algunos os ha pasado que intentáis cambiar una conducta y no hay manera de hacerlo, ni positiva, ni negativa, ni reforzando, ni no reforzando. Y el perro continúa y continúa haciendo todo tipo de actos, ¿vale? Que nos alteran. Y aquí es donde vamos a ir hoy, precisamente, ¿vale? Vamos a empezar primero entendiendo que hay 4 etapas en la biología de cualquier ser vivo que son muy, muy importantes, ¿vale? Estas etapas están relacionadas con el mesodermo, estoy leyendo la chuleta, con el mesodermo, con el ectodermo y con el endodermo, ¿vale? Son capas que tenemos. La primera, el endodermo, es la capa inferior, ¿vale? Del cerebro, ¿eh? El mesodermo, que es la capa intermedia, y el ectodermo, que es la capa superior. No voy a entrar en detalles porque esto sería muy largo, ¿vale? Pero vamos a lo importante, que es la primera etapa. La primera etapa es la supervivencia, ¿vale? Todo animal quiere sobrevivir y quiere vivir lo máximo posible, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa etapa la podemos interpretar como miedo, ¿vale? Nosotros le llamamos miedo, tengo miedo. Ese miedo, lo que suele suceder es que nosotros nos quedamos con la palabra miedo y ahí ya no entramos más. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo es una vibración a la que estamos muy acostumbrados. Y esa vibración la transmitimos a nuestros perros. Y lo que vemos, en verdad, cuando estamos hablando de que el perro tiene miedo, son etapas de supervivencia. El perro quiere sobrevivir. O sea, si nosotros, por ejemplo, pegamos a un perro, por decir algo, el perro va a hacer unas conductas asociadas a esa etapa. Es decir, se pondrá, pues, puede atacar, puede huir o puede entrar en indefensión, ¿vale? Esas serían, digamos, las 3 generalidades con las que los perros actúan. De esa manera, nosotros entendemos el miedo. ¿Pero qué es el miedo realmente? Aquí voy a entrar yo un poquito
a ver qué es lo que nos dicen los perros con el tema de los miedos. Estoy ya buscando la chuleta, ¿eh? Nosotros, cuando hablamos de miedo, lo que estamos haciendo realmente es hablar sobre, por ejemplo, la ira, la rabia, el orgullo, porque todo eso son miedos, en verdad. Por ejemplo, la ira es tener miedo a ser atacado primero. El orgullo es miedo a no ser reconocido. Todas estas cosas, no voy a entrar más en detalles, pero todas estas cosas son reflejos que nosotros proyectamos en los demás, ¿vale? Intentando hacer que los demás sean los que nos digan que ese miedo realmente existe. Entonces solo existen dos vibraciones, dos, amor o miedo. Y el miedo es lo que hemos hecho que esa etapa de supervivencia la hemos llevado a un plano mental. Ese plano mental es el que nos, digamos, nos hace perdernos en este mundo para encontrar la realidad de las cosas. Y ahí los perros nos dicen muy claramente y muy directamente lo que no queremos oír, lo que no queremos escuchar. Normalmente todo aquello que hace un perro, todo aquello que nos molesta, lo queremos parar, ¿vale? Ya sea de una manera positiva o negativa. Y todo esto tiene que ver con un estado de conciencia. Voy a seguir con las etapas de la biología, que son muy importantes, ¿vale? Para entenderlas. Esas etapas... Aquí tenemos el perro del vecino que me está oyendo. Esas etapas, todos los animales lo tenemos. Entonces, la segunda etapa es protección. Esos perros que protegen a los dueños, que protegen recursos, que protegen, bueno, cualquier cosa y cualquier excusa para poder, digamos, reaccionar, ¿vale? Entonces cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas nuestras, hay esta etapa, ¿vale? Que es la que nos tenemos que proteger. Esto viene de ancestralmente, ¿vale? Y aquí venimos, pues que nos tenemos que proteger a nosotros mismos, a los demás. Otros órganos especializados en la protección individual son las fascias, ¿vale? Son las meninges, el peritoneo, el pericardio, las pleuras. Todo esto es donde va a ir la enfermedad, porque luego hablaré un poquito por encima de las enfermedades de los perros, ¿vale? La tercera etapa implica salir de la caverna, que es ir a cazar, ¿no? Aquí esta es muy, muy, muy importante, ¿vale? Es la etapa donde está el movimiento, todos los perros reactivos a movimiento, todos los perros que reaccionan a cualquier cosa que se mueva, ya sea nosotros o cosa externa, ¿cierto? Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir realizando si queréis, si no entendéis algo, si queréis que aclare algo, ¿vale? No hay ningún problema. Aquí, sobre todo, en esta etapa, se llama desvalorización. Esa desvalorización, por ejemplo, si yo me desvalorizo, tendré un perro que normalmente me exija las cosas, ¿vale? Me la puede exigir ladrando, me la puede exigir insistiendo, bueno, la puede exigir de muchísimas maneras, ¿vale? La cuarta etapa es la etapa de las relaciones, ¿vale? Esta etapa es tan importante como las demás. Si, por ejemplo, un perro no pudiese relacionarse con ningún componente de su familia, por ejemplo, moriría a causa de ello. Es tan importante como la de supervivencia. Estas son las 4 etapas con las que trabajan los perros nuestra, digamos, como diría, nuestra realización, ¿vale? Como seres humanos. ¿Qué hemos hecho con todas estas etapas nosotros? Llevarlas a un plano mental. Este plano mental lo que nos ha hecho es, digamos, desviarnos un poquito de lo que sería nuestro camino. Y aquí voy a entrar un poquito ya a cositas más raras. Los lobos, en su día, fueron animales que convivían en armonía, y conviven hoy en día, convivían en armonía con el ser humano, lo que llamábamos Homo sapiens o como se llamen, neandertales, tal. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la misma vibración que nosotros, ¿vale? Y hubo un momento, por decir algo, un punto de inflexión en la historia del ser humano, en el que nosotros empezamos a desviarnos, empezamos a utilizar ese plano mental de una manera no muy correcta, influenciados por muchas cosas, obviamente. Pero aquí
el lobo decidió acompañar al ser humano, lo que tenemos ahora, perros, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente, o hoy en día en la historia, se piensa que el perro, que el ser humano, domesticó al perro. Y si el ser humano, o sea, si el lobo no hubiera querido ser domesticado, nos hubiera sido imposible. Es más, la primera datación que existe de un perro, de lo que consideramos un perro, es de hace 20.000 años. Los lobos estaban con nosotros hace muchísimo más tiempo, demasiado tiempo para poder domesticar a un perro, ¿verdad? Cierto. Entonces, debemos entender que los perros han llegado a nosotros de forma voluntaria. Todo lo que están haciendo, todo lo que el trabajo que hay detrás de ellos es voluntario. Y lo único que hacen es intentar realizar un espejo donde poder vernos. Pero claro, aquí empiezan las teorías humanas sobre lo que es un perro. Entonces, nosotros vamos a poder ver en nuestro perro a un perro terapeuta. ¿Y qué quiere decir con terapeuta? Que ese perro, cuando nos está intentando decir las cosas, lo hace de la manera más simple, basadas en esas etapas que hemos hablado antes, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos ver, simplemente para que podamos ver. Ellos no pretenden que tú cambies, solo esperan, simplemente están ahí para que vayas tú trabajando lo que tú necesites. Es decir, ¿os acordáis o seguro que sabéis que los perros nos ofrecen ese amor incondicional? Bien, muchas veces quizá está mal interpretado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de amor incondicional, pensamos que es todo, venga, todo muy bonito y todo muy feliz y todo esto, pero para ser feliz debemos empezar a sacar esas capas que tenemos dentro. ¿Qué hace el perro? Darnos aquello que necesitamos para nuestra propia evolución. ¿Y qué significa eso? Si tengo que ser agresivo, seré agresivo. Si tengo que insistir, insistiré. Si tengo que exigir, exigiré. Si tengo que mostrarte el no afecto, lo haré. ¿Vale? Esto lo hablaré en un seminario que estoy preparando online también, sobre el tema, más específicamente. ¿Vale? Pero entender que el perro, lo que está haciendo con las diferentes conductas que podáis ver en ellos, ¿vale?, es mostrar un teatro para que nosotros podamos vernos representados. Es decir, por ejemplo, tenemos un perro que cuando, sin saber por qué, se mea o se caga en casa. Seguro que ese día, cuando hemos entrado en casa, ha venido alguien, ha pasado algo que ha hecho que el perro muestre ese conflicto de territorio que tiene dentro, ¿vale? Pero no es del perro, es nuestro. Normalmente, cuando un perro trabaja con nosotros, el 60% de lo que está haciendo es para nosotros. Y el otro 40% es su trabajo. Pero ese trabajo pasa por ser respetado. ¿Y qué quiere decir ser respetado? Yo para mí considero que la educación canina no existe. Simplemente lo que estamos viendo son formas, y digo formas, de poder cambiar conductas no deseadas. Y ahí cogemos pues diferentes instrumentos, diferentes cosas para poder cambiar eso, sin cambiar el fondo. Estamos siempre trabajando con las formas. Sí que son muy importantes las formas, pero a partir de ahí debemos ver que detrás de una forma siempre hay un fondo. Pues vamos a por el fondo, será más fácil. El problema que tienen los perros, por decir así, es que son demasiado directos con nosotros. Y esa, digamos, apertura que tienen los perros hacia nosotros, normalmente la rechazamos, ¿vale? No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos hace ver nuestra realidad, nos quitan las máscaras. Fijaros que persona en griego significa máscara, ¿vale? A partir de ahí debemos ver en las diferentes, digamos, conductas que tienen nuestros perros, debemos ver qué es lo que nos están mostrando. Bien, entonces vamos a ver el lenguaje que utilizan los perros. Nosotros entendemos que el perro tiene un lenguaje que es casi 90% cuerpo, como nosotros. Bien. El problema está que hay diferentes niveles de comunicación. Si os fijáis, los humanos, cuando conocemos o vemos a alguien, ¿no?, lo primero que hacemos es hablar de cosas ajenas a nosotros
y normalmente hablando de cosas que no tienen importancia, por decir así, como por ejemplo el tiempo, ¿no? Hombre, ¿qué tal hoy? Hace buen día hoy, ¿eh? Qué sol más bueno. Luego la siguiente etapa sería hablar de cosas externas que son de otras personas, ¿vale? Hablaremos de que Juan ha hecho, Pepito ha hecho lo otro, ¿vale? Esos son etapas que necesitamos para poder interiorizar. Y depende de cada cual, iremos cada vez profundizando más. Luego hablaremos de cosas que nos pasan a nosotros, pero en formas. Es decir, yo el otro día hice, el otro día estuve, el otro día tal, ¿vale? Luego la siguiente etapa ya implicaría un, ¿cómo diría? Un aspecto emocional de lo que nos está sucediendo. Si yo, por ejemplo, voy a una persona, tal cual la veo, ¿no? Y le digo, uy, es que hoy estoy frustrado, hoy tal, hoy cual, y no me conoce, lo que va a decir tú estás más chalado que yo que sé, ¿vale? Pues es importante entender que esa necesidad que tenemos de poder, digamos, ir pasando esas etapas para poder llegar a profundizar, ¿vale? Normalmente nos quedamos en la tercera etapa, es decir, hablamos de cosas que hemos hecho o que nos han dicho, de manera que así no profundicemos en lo que nos está sucediendo, para poder sacar todas estas cosas, ¿vale? Bien, a partir de ahí, cuando nosotros estamos delante de un perro, lo que debemos hacer es respetar la comunicación que nos está mostrando. Y a veces es muy difícil. ¿Por qué? Primero, por falta de comprensión. Segundo, porque nosotros no lo entendemos. Y tercero, porque tenemos unas creencias detrás de lo que debe ser. A partir de ahí, si empezamos a quitar todo eso, nuestros juicios, podremos ver al perro, tal cual es, ¿vale? Y ese tal cual es va a hacer que el perro, aquello que denominamos que tiene conflictos, que tiene miedos, que tiene reactividades, desaparecen. ¿Os habéis fijado que si en un núcleo familiar, ¿no?, que tiene un perro o varios, ese perro se comporta de una manera muy diferente con una persona que con otra? Que cuando está en la calle se comporta de una manera muy diferente que con otra. ¿Eso a qué es debido? A la conexión. Los perros conectan con nosotros. Es decir, para entendernos, si yo tengo ese amor incondicional, podré dárselo a todo el mundo de la manera adecuada y en el momento adecuado y justo en la medida en lo que lo necesita, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú coges a un perro que tienes en tu núcleo familiar y empiezas a tratar con él con respeto, verás que todo aquello que está haciendo cambia. ¿Y qué quiere decir respeto? Por ejemplo, el perro yo lo voy a tocar y me empieza a lamer las manos. Ese perro me está diciendo que pare, ¿vale? Me está diciendo, déjame en paz, que no me gusta que me toques. Aquí entra un aspecto que es que puede haber una creencia detrás, por ejemplo, que me está dando besitos, cuando no es cierto, ¿vale? Puede estar, por ejemplo, el hecho de que yo necesite ese contacto y no vea, porque mis máscaras no me dejen ver, ¿vale? Y yo continúe haciendo eso. Respetar al perro es respetar todo aquello que esté diciendo. Luego existe otro aspecto que es el poner límites. Nosotros entendemos que poner límites a veces es castigar y no es así. No debemos castigar. Lo que tenemos que hacer es poner límites de forma correcta y adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, un perro me está, yo qué sé, exigiendo comida, pues yo lo puedo hacer de dos maneras. Una pasiva y otra activa, que es como lo hacen ellos. La pasiva sería ignorar esa actitud hasta que calme, ¿vale? Hasta que se relaje. La activa sería con mi cuerpo irle diciendo que no voy a admitir que me esté pidiendo las cosas así. Aquí entra mucho el aspecto de la desvalorización, de la segunda etapa, ¿vale? Muchos perros están mostrando eso, ¿vale? En este sentido. El lenguaje que utilizan los perros es un lenguaje isomórfico. Lo podéis buscar por internet, no es fácil de entender, pero es como la metáfora de la vida, ¿vale? Esta interpretación, ¿vale? Este lenguaje sirve para interpretar las cosas. ¿Qué sirve para interpretar algo distinto en lugar de otras cosas, ¿vale? Esto es difícil de entender, pero si lo buscáis, en el seminario lo digo más claramente y lo explico mucho mejor, es que es muy largo, ¿eh? La representación de la realidad, ¿vale?, que sustituye, imita o refleja otra, es decir, un mapa, por ejemplo,
está imitando o reflejando una realidad. ¿Me explico? Un mapa de España, por ejemplo, un mapa de Cataluña, un mapa de cualquier lado, está interpretando una realidad. ¿Ok? Entonces los perros utilizan ese lenguaje para que nosotros interpretemos esa realidad. ¿Ok? Bien. Todos son representaciones isomórficas, son realidades compuestas que constan de elementos. A cada elemento representado le corresponde un elemento de la representación, la forma y la relación figurativa. Un mapa. ¿Vale? Entonces lo que hacen los perros es un mapa de nosotros. Si queréis leer libros que estén basados y escritos isomórficamente, El Principito, que todo el mundo lo conoce, está escrito con lenguaje isomórfico. Bien, continúo con el sentido biológico de las conductas y los estados de supervivencia y de miedos. ¿Vale? Ante un miedo, ante una situación, una persona puede reaccionar, o un animal puede reaccionar de dos formas, pasiva o activa. ¿Vale? La forma activa siempre irá de dentro a fuera. ¿Vale? Es una energía explosiva. La forma pasiva siempre irá de fuera a dentro. Es una energía implosiva. Normalmente la forma activa hace que el perro, la persona, lo que sea, tengan menos enfermedades porque la saca, que no quiere decir que sea sano, ¿eh? Y otra, la forma pasiva, siempre va a provocar más enfermedades. ¿Correcto? Entonces, toda reactividad está basada en un estado de supervivencia. Miedo, para entendernos. Según el tipo de reactividad, el perro nos estará mostrando diferentes cosas, ¿vale? Por ejemplo, movimiento. Un perro reactivo al movimiento, hay que ver cómo reacciona, porque el perro puede reaccionar huyendo, puede reaccionar atacando, puede reaccionar ladrando, puede reaccionar quedándose bloqueado, puede reaccionar de diferentes maneras. Es muy importante ver esa manera, porque esa es la forma. Ahí te está diciendo el perro cómo tú lo estás haciendo. Los perros tienen tres formas de decirnos las cosas. Una es cómo lo estoy haciendo, cómo lo debería hacer y en qué bucles estoy entrando, llamado estereotipia. Por ejemplo, lo del movimiento es miedo al cambio, hacia dónde voy, a lo que veo y no veo, ¿vale? Lo que quiero y lo que no quiero. Es decir, cuando un perro, por ejemplo, reacciona a un movimiento de lo que sea, animal, bici, coche, lo que sea, ese perro está demostrándonos que nosotros tenemos miedo a ciertos cambios. Ese cambio lo que lo va a mostrar es en lo que sería la forma, el lenguaje isomórfico, esa forma, es decir, esa bici, ese animal, ese lo que sea, esa forma es una manera de decirnos a nosotros por dónde van los tiros, ¿vale? Porque luego lo que debo ver es qué siento yo cuando mi perro está haciendo eso. Porque normalmente cuando nosotros sentimos, cuando el ser humano siente, lo que hace es querer parar eso. Es no quiero sentir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo de ese sentimiento? Todo lo contrario, lo que debemos hacer es empezar a escucharnos. ¿Qué hay debajo de esa reactividad? ¿Cómo me siento yo? Frustrado, con rabia, con ira, con mucha variedad de sentimientos que podemos tener. Hay algunos que no tienen nombre, ¿vale? Y creemos que no existen, pero debemos entender que a partir de ahí nosotros somos los causantes de esa reactividad, ¿vale? Porque si nosotros tratamos bien al perro, entendemos qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ese perro para de hacerlo. Es que os sorprendería lo rápido que puede cambiar a un perro simplemente con hacer las cosas bien, por decirlo así. Por ejemplo, otro ejemplo de reactividad es la reactividad al ruido. Muchos perros en general son reactivos a los ruidos. Y esos ruidos son ruidos mentales. Es decir, cuando un perro veo que reacciona a ruidos, normalmente el ser humano castiga eso, ¿vale? Lo castiga riñéndole, le castiga diciéndole, no, calla, todas estas cosas, ¿vale? Si nosotros podemos pararnos un momento, simplemente observar, podemos ver lo que estamos sintiendo cuando nuestro perro hace eso. Y debemos entender que esa reactividad tiene que ver con mis pensamientos, porque tal como pienso es tal como siento. A partir de ahí,
debo comprender qué es aquello que me molesta de mis pensamientos. Y para hacerlo consciente, si no paramos, si no nos quedamos en quietud, lo que vamos a hacer es seguir en ese bucle. Luego hay muchos perros que entran en estereotipia cuando oyen ruidos, ¿vale? Es una de las causas, digamos, muy comunes que hay. Luego, por ejemplo, otro que no suele gustar mucho a los perros es reactividad a los manipulados, ¿vale? Los manipulados es coger al perro, ponerle un arnés, coger correa, bueno, todo lo que tenga que ser interactuar con el perro físicamente, ¿vale? Esa reactividad a los manipulados lo que suele hacer es que el perro lo puede mostrar activa y pasivamente, ¿eh? Un perro pasivo lo que va a hacer es lamerse el hocico mucho, girarte la cabeza, sentarse de manera exagerada, tumbarse. Esto suele ser, no quiero decir que esto cuando le estéis tocando, acariciándole y tranquilo, no haga estas cosas. Pero sí que quiero decir que si tú en un momento dado vas a tocar al perro y se empieza a lamer el hocico, te empieza a lamer la mano, te está diciendo que no quiere el contacto, ¿vale? Ese contacto lo que va a provocar en nosotros, ¿vale? Es dopamina, ¿no? Le llaman la hormona de la felicidad, serotonina. Pero en el perro le va a provocar todo lo contrario, es como si Freddy Krueger te estuviera acariciando. Entonces, como no vemos esas señales, nosotros continuamos, porque detrás de eso hay una carencia afectiva. Esa carencia afectiva viene normalmente de la madre, ¿vale? Y no quiero decir que la madre tenga la culpa, sino que las cosas que nosotros queremos que sucedan no suceden como queremos que sucedan. Por ejemplo, una caricia de una madre a su hijo puede ser malinterpretada por el hijo. Y cuando nosotros no queremos una caricia, decimos que no la queremos y nos la siguen dando, entramos en un conflicto emocional, ¿vale? Esto sería un ejemplo, ¿eh? Hay muchísimos. Puede ser pues que la forma en la que me la dan no la quiero, o no la quiero como me la dan, o me la dan y no la quiero, o la quiero y no me la dan, ¿vale? Son muchas cosas que pueden haber respecto a este sentido, a los manipulados, ¿vale? Los manipulados tienen que ver con intentar controlar. Manipular o sentirse manipulado, ¿vale? También puede ser una manipulación emocional, ¿eh? Manipulación psicológica y física. Pero, obviamente, los perros te lo van a mostrar en ese estado físico. Luego, cuando vamos profundizando, cuando vamos entendiendo ese lenguaje que los perros nos están mostrando, vamos entrando en una dinámica de empezar a ver realmente lo que nos están diciendo los perros, ¿vale? Todos esos conflictos que podamos tener en el día a día. Y esto no se acaba, no es que lo he arreglado y ya está, sino que van capa por capa expresando todo lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Y por qué digo esto de que ellos nos enseñan? Bien, un perro que tiene ya de por sí ese amor incondicional significa que él ya ha pasado por todas estas etapas que nosotros tenemos que pasar para ir aprendiendo. Por eso estamos como estamos. Entonces, a partir de ahí, cuando podemos ver que tenemos al lado un terapeuta que nos da lo que necesitamos, nos lo da como lo necesitamos, nos lo da con ese amor incondicional y sin filtros, tenemos la oportunidad de poder coger a ese perro y tratarlo como lo que se merece, con ese amor incondicional, viendo que aquello que está realizando es por nuestro propio bien. A partir de aquí, lo que podemos interpretar con el perro es que ellos, como ya han pasado por todo eso, son capaces de enseñárnoslo. Es decir, si yo, por ejemplo, he cursado hasta octavo de GB, le podré enseñar a un niño de tercero de GB, ¿verdad? Le podré enseñar a uno de cuarto, a uno de quinto. Pues aquí la idea es entender que yo no voy a ser capaz de ver ni de ayudar a nadie más allá de lo que me haya ayudado a mí. No voy a poder hacer nada más que lo que yo haya podido trabajar. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Se habla de etapas de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Voy a poner un ejemplo muy práctico y muy sencillo para que lo entendáis todos. Yo cojo a un perro y le pongo un collar de castigo. Collar de pinchos, collar varios que hay de este estilo, ¿vale? Y entiendo que esto, lo que estoy haciendo, es correcto. A partir de ahí, lo que yo puedo ver
es que funciona aquel castigo que yo estoy sometiendo al animal, ¿vale? Pero mi conciencia o mi corazón me está diciendo que algo no va bien. Que sí, que la forma parece que funciona, pero por aquí yo no me siento bien. Aquí el que evoluciona de conciencia lo que hará es empezar a quitar ese collar de castigo, ¿vale? Y lo cambiará, por ejemplo, por darle chucherías, ¿vale? Es otra forma de cambiar las cosas, pero no estoy cambiando el fondo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es intentar controlar las conductas de mi perro, ¿vale? Ese intento de controlar las conductas de mi perro no es nada más que una forma de intentar no vivir, es decir, que no me suceda nada. Entonces, ¿para qué estamos vivos? Si siempre estamos intentando controlar algo para que no suceda algo, ¿qué forma de vivir es esa? Bien, pues aquí el perro lo que va a hacer es cambiar contigo. Cuando ya estamos en la etapa de darle chucherías para que, o sea, el trabajo en positivo, por decir así, lo que voy a hacer es trabajar las formas, que eso está muy bien, ¿vale? Estoy trabajando esas formas para poder, digamos, llegar más al fondo. Pues, si os fijáis, aquel que trabaja con adiestramiento, llamémoslo oscuro, ¿vale? Lo que está intentando es trabajarse a sí mismo hasta que lo vea. Y el perro va a seguir ahí hasta que él lo vea, lo que haga falta y lo que sea necesario. Cuando yo estoy cambiando eso y empieza por lo positivo, empezarán a aflorar todo aquello que hay dentro. Y vendrán muchas dudas, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? Entonces viene la siguiente etapa, que es la comunicación. El perro se comunica, me está diciendo algo. Y ahí empieza a haber la ausencia de juicio. Es decir, ¿verdad que a un niño no le castigaríais por tener miedo? Porque viene el coco y se lo va a comer y no le vais a reñir porque se está poniendo, digamos, miedica. Aunque normalmente no nos gusta, porque lo que hacemos es parar a nuestros hijos. Cuando tienen miedo es, no, no tengas miedo. Pues claro que sí, el miedo es un acto de supervivencia, ¿vale? Entendiéndonos que no existe, que es mental. Bien, a partir de aquí, cuando el perro ya entendemos que se comunica, veremos los mensajes, veremos que está diciendo algo. Tiene miedo a esto, a lo otro, le preocupa esto, está frustrado. Digamos que tiene un carácter, ¿vale? Pues ese carácter, eso que está diciendo ese perro, lo podremos interpretar de dos maneras. Una, que es del perro y que es ajeno a mí, o dos, que el perro me está diciendo algo de mi persona, ¿vale? Algo que yo tengo que cambiar. A partir de aquí, el proceso evolutivo de la persona es bastante, digamos, rápido, ¿vale? ¿Por qué? Si nosotros vamos a un terapeuta humano, va a suceder una cosa, que es que le va a ser muy, a no ser que sea Gandhi, por decir así, lo que va a hacer es proyectar en nosotros, ¿vale? Y así nos va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque como hablaremos de humano a humano, hablaremos con esos filtros que nos permite el ego, ¿vale? Porque tenemos unos egos. Y ese ego lo que va a hacer es que no nos deja ver la realidad. Y a partir de ahí, lo que va a pasar es que vamos a necesitar mucho tiempo y muchas cosas para poder avanzar en nuestra evolución personal. Y el perro no se anda por las ramas, el perro va directo a lo que te sucede. Y eso no nos gusta, no queremos verlo. ¿Por qué? Porque es demasiado profundo. A partir de ahí, el que quiera se tiene que abrir totalmente a lo que le está diciendo el perro. No sé si a alguno de vosotros que estéis por aquí habéis hecho algún seminario conmigo y, digamos, podáis ver vuestro ejemplo en ese sentido, de los cambios que ha podido hacer vuestro perro, incluso en un día. O sea, son cambios de un día. ¿Por qué? Porque a veces solo hay que hacerlo consciente. Ser consciente de lo que a mí me ha pasado. En ese momento, el perro cambia porque ya no lo necesita mostrar. Y es instantáneo muchas veces. Si alguno de vosotros lo quiere comentar, lo puede decir sin ningún problema, ¿eh? Bien, otra reactividad que hay es al afecto, ¿vale? Ese afecto tiene que ver con las relaciones, con las caricias, ¿vale? Con el contacto físico, con la comunicación y con las enfermedades asociadas a este afecto. Normalmente los perros lo suelen mostrar mucho con la comida, ¿vale? El afecto es nutrición, ¿vale? La primera persona que nos nutre en nuestra vida es nuestra madre, ¿vale? Y esa nutrición puede ser afectiva o puede ser de comer. Y los perros, la forma más fácil que tienen de mostrarlo es con la comida.
realizan un mogollón de actos relacionados con la comida. Pues que cogen el pienso y lo mueven por toda la casa y van comiendo cada pelotita, por decir así. Luego, perros que no comen, o perros que están obsesionados con la comida, ¿vale? Perros que tienen problemas digestivos. Muchos perros tienen las mismas enfermedades que sus dueños, que lo sepáis. A partir de aquí, yo tengo que ver qué me provoca a mí o cómo quiero parar yo esa actitud que hace el perro. O cómo la refuerzo, porque también esto suele pasar mucho, que es que una forma de dar afecto es dar comida, ¿vale? Y en verdad es una etapa de la supervivencia, si os fijáis. A partir de aquí, nosotros tenemos que ver que esa etapa ha subido a nivel mental y nosotros ahora queremos el afecto de otra manera, ¿vale? Esto es un trabajazo, ya os lo digo. Luego, por ejemplo, perros que van atados o perros que van sueltos. ¿Cómo reacciona un perro atado y cómo reacciona un perro suelto? ¿Por qué mi perro reacciona de esa manera? Pero luego, a todo esto, viene el para qué. Es muy importante el para qué. El para qué te lleva directamente al estado emocional que provoca una situación, ¿vale? Por ejemplo, ¿para qué mi perro tira de la correa? Es muy importante responder esta pregunta sinceramente, ¿vale? Por ejemplo, ¿para qué mi perro tira de la correa? Es verdad, Livia. Recuerdo, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo del perro. Acaba de decir que las cataratas de su perro desaparecieron sin tratamiento. Era algo que no querías ver, ¿verdad? ¿Cierto? Bien. eh, un perro que tira de la correa tiene un motivo. Un perro que tira de la correa tiene un motivo, tiene un para qué, ¿vale? Entonces puede tirar de la correa pues para llegar a algún sitio, para huir de algo, para muchos motivos, ¿vale? Ese para qué cada uno lo debe descubrir para poder interpretar qué hay debajo de ese tirar de la correa, ¿vale? A lo mejor lo hace para huir de ti, porque quiere alejarse de ti, ¿vale? Connor, es verdad. Bien, pues cuando un perro se comporta mejor estando suelto que atado, significa, en un lenguaje isomórfico, de a qué me siento atado yo, ¿vale? Puedo sentirme atado emocionalmente, me puedo sentir atado físicamente, me puedo sentir atado psicológicamente, ¿vale? Pues el perro, cuando... te separaste, sí. El perro se puede sentir atado de esas maneras, pero el que se siente atado no es el perro, eres tú. Entonces, cuando yo voy atado con el perro y hace actitudes de tirar, ¿qué hago yo cuando tengo la correa en la mano? Lo castigo, lo hago de muchas maneras, corrijo con la correa, hago diferentes actitudes, ¿vale? Para no sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, en ese momento que el perro, por ejemplo, está tirando de la correa y yo continúo, por ejemplo, caminando, eso es una forma de ir castigando y parando, ¿vale? Para que no suceda lo que está sucediendo ya. Entonces, en ese momento, párate y verás lo que sucede. Ahí saldrá todo. El perro empezará a hacer actitudes que están relacionadas con eso de estar atado, ¿vale? Lo que suele suceder es que en ese momento nos exponemos. Cuando el perro está haciendo actitudes relacionadas con, por ejemplo, en la calle, esas actitudes lo que realizan en nosotros es un estado emocional alterado que no gestionamos o que no sabemos gestionar, ¿vale? A partir de ahí, cuando nosotros queremos respetar eso, lo que nos está diciendo el perro, ¿qué nos está diciendo? Para. Y hay tres maneras que deberíamos parar. Una es parar la mente, ¿vale? Solo ese momento, parar la mente, observar, simplemente observar lo que está sucediendo. Dos, pararnos, aquietar el cuerpo, dejar de movernos, ¿vale? Muy importante. Y tres, empezar a parar estas emociones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estado, y también la boquita, ¿eh? Que también castigamos mucho con la boquita. Entonces, a partir de ahí, veréis que todo cambia. Porque podréis ver y observar otro perro. Estáis viendo a un perro que está realizando un teatro para que vosotros lo veáis. Y ahora viene el momento de soltar al perro. El perro que está suelto, que se comporta mejor, que hace las cosas mejor. ¿Por qué? Porque es la libertad que nosotros no nos estamos dando. Esa libertad es muy importante de saber gestionar, porque luego está el perro que suelto va peor que atado, ¿vale?
Todo esto son teatros que van realizando y no hay educación que pueda arreglar eso. Solo es que nosotros empecemos a dejar de vibrar en esos estados emocionales alterados, ¿vale? Bien, a partir de aquí, como dice Ambrosio, que ha empezado a estar más tranquilo atado, tiene que ver con nuestro estado, ¿vale? Nosotros la correa es como un, ¿cómo se llama? Cordón umbilical, ¿vale? Es un cordón umbilical hacia ellos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que transmitimos todo a partir de estas cosas, ¿vale? Luego hay otro miedo, que es miedo a lo desconocido, ¿vale? Perros que reaccionan a cosas que no conocen. Eso estoy hablando muy en general, ¿eh? Estos miedos tienen que ver con lo que yo no conozco de mí mismo, ¿vale? Tengo miedo a conocerme. Y esto suele suceder mucho. Y lo que busco normalmente son distracciones para no verlo, ¿vale? Estas distracciones las tenemos al día a día. Todos los días todos los días tenemos este tipo de distracciones, las utilizamos de todas las formas y todas las maneras. Los perros no buscan distraerse, ¿vale? Porque un perro que está equilibrado, un perro que está tranquilo, está ahí, dormido, tranquilo, se tiran 24 horas del día así, ¿vale? Eso es lo normal. Y tiene 3 años. Entonces, a partir de aquí, nosotros lo que tenemos que ver es que todas estas distracciones que utilizamos son para no vernos, para no estar con nosotros mismos. Fíjate que si estás solo y estás jodido, tienes problemas. ¿Qué quiero decir? Que la vida pasa dentro de uno mismo, no pasa fuera. Lo de fuera es neutro. A partir de aquí nosotros podemos ver que dentro de nosotros es donde se producen todas estas emociones. Aquí y aquí, tal como me siento, tal como me pienso, tal como me siento. Es así de sencillo. Entonces, a partir de ahí tengo que quitar creencias, quitar juicios, empezar a ver la vida de otra manera, ver al perro de otra manera. ¿Y qué significa ver al perro de otra manera? Ver que él es un ser vivo que ya sabe ser, ¿vale? Si yo te digo que eres, la gente me puede decir yo soy médico, yo soy arquitecto, soy educador, ¿vale? Esa forma de, ¿cómo diría?, de identificarnos está basada en el ego, ¿vale? Esa identificación, si tú le preguntas lo mismo a un perro, ¿qué es? Simplemente es un perro. Entonces, a partir de ahí, ese perro ya sabe ser perro. Tú no le tienes nada que enseñar. Él te está enseñando a ti, ¿vale? Es importante. ¿Qué quieres decir? A ver, me acordaré toda la vida del día que en el curso de Buchich nos hiciste soltar a 10 perros que nosotros creíamos reactivos. Ah, sí, es verdad, cierto, me acuerdo. Esas son las creencias. Nosotros vemos que el perro reacciona, que es reactivo, pero no sabemos a qué. Entonces, cuando tú comprendes lo que le pasa al perro, ves que no es una reactividad, que simplemente es una falta de entendimiento, falta de comunicación, falta de comprensión. Y normalmente a lo que reacciona el ser humano es aquello que no conoce, ¿vale? Por ejemplo, en el adiestramiento tradicional, ¿vale? Cuando se empezó con el adiestramiento en positivo, el del tradicional empezaba a atacar al de positivo, ¿no? Por decir así, a que da chuches. Bien, pues otra forma que podría suceder es atacar, los del positivo, atacar a los que dicen, o que digo, que la educación no existe, que es un tema mental, ¿vale? No podemos educar a un perro, simplemente le podemos tratar con respeto, ¿vale? ¿Y cómo se trata un perro con respeto? Aceptando primero la comunicación. Y es muy importante que el perro se sienta comprendido. Porque a partir de ahí nos llevarán a otro camino, a otro lugar donde no existe las creencias, donde no existen los juicios, donde no existe más que una parte que es el amor, ¿vale? Ese amor que se puede tener por el prójimo. El perro no te va a juzgar por lo que estás haciendo, solo te va a decir cómo lo estás haciendo, ¿vale? Te lo va a mostrar, te lo va a decir cada día, quieras o no quieras. Lo podrás tapar de las maneras que quieras, le podrás poner los parches que tú quieras, pero él continuará. ¿Por qué? Porque eso es amor incondicional, ¿vale? No voy a parar de hacer lo que estoy haciendo porque tú quieras otra cosa. Es más, a veces una persona me dice, no, yo no estoy preparado ahora para trabajar eso, ¿vale? Porque el perro se lo está diciendo y no.
Pues, ¿qué hace el perro? De repente, una enfermedad, ¿vale? Y grave. Estoy hablando de un ejemplo que el chico no quería trabajar, bueno, algo que él consideraba muy, muy grave, y su perro empezó a tener problemas de riñón, ¿vale? Eso lo que nos quiere decir es que el perro, quieras o no quieras, te lo va a mostrar de una manera o de otra, por activa o por pasiva, ¿vale? Es importante comprender que las formas ellos las van a recibir bien. Obviamente no es lo mismo tratar a un perro con castigo que empezar a quitar el castigo, obviamente. Pero aquí ¿qué sucede? Que lo que va a hacer el perro es sacar todo a la luz, todo. Lo que pasa es que los humanos tenemos un arte, ¿vale? Una manera muy especial de salirnos de las cosas, ¿no? De no querer afrontarlas. Y eso lo que nos va a hacer y lo que nos va a no permitir es siempre estar en el mismo bucle. ¿Cómo lo podemos empezar a cambiar? Bien, como he dicho antes, una forma es el ¿para qué? ¿Para qué hace mi perro esto, lo otro, lo de más allá? ¿Para qué ladra un perro? Puede ladrar por muchos motivos, ¿no? Pues mi perro ladra para ahuyentar a este, para alejar al otro, para atacarlo, para amenazarlo, ¿vale? Cuando yo encuentro ese vale, mi perro ladra para ahuyentar a alguien, ¿vale? Entonces, cuando ya he encontrado esa respuesta, busco entonces para qué quiere ahuyentar a alguien. Pues lo ahuyenta para que no se acerque. ¿Para qué no quiere que se acerque? Y aquí, y os fijáis que siempre la respuesta debe ser para, porque es muy fácil entrar en el por. Si entramos en el por, lo que vamos a entrar es en el ego, así de simple, ¿vale? Si nosotros empezamos a responder por el por, lo que vamos a estar haciendo siempre es entrar en el mismo bucle y no vamos a salir de ahí. Y para poder cambiar algo, tenemos que salir de esa comodidad que llevamos dentro. Entonces, cuando ya he encontrado que para que no se acerque, entonces, ahí, si seguimos, ¿para qué no quiere que se acerque? Ahí ya entramos en un conflicto. Veréis que el ego solo va a poder responder 3 o 4 veces esta respuesta. A partir de ahí, si yo no veo respuesta, lo que voy a hacer es coger para sentir o para no sentir algo, ¿vale? Para no sentirme atacado, para no sentirme frustrado, lo que salga, ¿vale? Eso cada uno lo debe responder y veréis cómo el perro cambia y cambiará casi al instante. Solo hay que hacer muchas veces consciente las cosas. Luego hay otras que hay que trabajar más, ¿vale? Porque va por capas la cosa. Entonces, si un perro, por ejemplo, es agresivo a personas, por decir algo, lo que debemos empezar a ver es que esa agresividad responde a algún estado emocional. Bien, pues cuando empezamos a tratar al perro correctamente, esa agresividad bajará, ¿vale? Empezará a no reaccionar a las personas, pero empezará a hacer otras actitudes, empezará a hacer como diría, otras conductas asociadas a ese fondo, ¿vale? Y a medida que nosotros vayamos trabajando ese fondo, desaparecerá esa conducta y desaparecerá el estado emocional que la crea, ¿ok? Esta es la manera de poder, digamos, llegar a entender cuál es el motivo de las conductas de nuestros perros. Hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas conductas que están asociadas a momentos mentales, a estados emocionales de la persona. Pensar que los perros actúan por vibración, ¿vale? Están conectados con nosotros hasta el fondo. No es que se parezcan a nosotros, es que son nosotros prácticamente. Y lo que tenemos que entender es que ellos notan todas las vibraciones. ¿Por qué creéis que los animales son capaces de anticiparse a cualquier desastre natural? Pues porque están conectados, están vibrando y están siempre conscientes y siempre atentos a lo que sucede tanto dentro como fuera. ¿Qué significa estar iluminado, como decíamos al principio? Ilumíname. Pues estar iluminado significa el poder estar consciente de lo que sucede fuera y de lo que sucede dentro a la vez. Ser consciente de lo que hago dentro y lo que hago fuera a la vez. Ser consciente de cómo me muevo. ¿Qué quieres? Está aquí. Ser consciente de cómo me muevo y cómo me expreso, por ejemplo, y qué palabras utilizo. Porque es muy importante nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir. Este quiere actuar ahora. Bien, a partir de ahí, cuando nosotros empezamos a parar, a observar, veremos que nuestro perro estará con nosotros. Probar a meditar con un perro al lado.
probar a hacer una meditación, la que sea, da igual. No hace falta que busquéis nada en internet, simplemente sentaros y empezar a estar con vuestro perro al lado. Si lo hacéis en casa, normalmente los perros se calmarán y estarán tranquilos porque es un sitio de comodidad. Ahora hacer lo mismo fuera, en la calle. Bueno, ahora no se puede, que no nos dejan. Pero a partir de aquí veréis cómo actúa vuestro perro. Os doy un ejemplo. Yo empecé hace muchos años con el tema de las meditaciones, ¿no? Y claro, las meditaciones te decían pues que tenía que escoger un lugar tranquilo, un lugar donde no haya estímulos y donde no haya distracciones. Entonces, claro, yo ahí lo que me chirriaba es que, claro, si yo no puedo meditar porque hay una distracción, porque hay algo que no... ¿Cuál es el motivo entonces de la meditación? Y ahí lo que yo entré y metí fue a los perros. Empecé a meditar y veía, vamos, un teatro que me estaban haciendo. ¿Qué hacía el perro? Pues uno se ponía a cavar un hoyo, el otro no paraba de lamerme, el otro que si me rascaba la espalda, el otro que corría alrededor, ¿vale? Eran 4. Entonces, ese estado, cuando yo creía que ellos me sacaban de esa meditación que yo tenía que hacer porque esa meditación era muy importante para poder estar bien conmigo mismo y estas cosas, lo que yo no era capaz de ver era que el teatro que estaban haciendo mis perros era precisamente aquello que me sacaba a mí de mi propio ser, lo que me sacaba a mí de mi propia paz, de mi propia felicidad. Y estos teatros, por ejemplo, la reactividad de ir corriendo alrededor, era una forma de ver las vueltas que estaba dando para nada, ¿vale? Bueno, sí, nunca haces nada para nada, siempre nos llevará a algún lugar, ¿vale? Luego el perro que escarba en el suelo y no paraba de hacer agujeros, en el fondo lo que me está diciendo es que me quiero esconder, ¿vale? Luego el perro que no paraba de lamerme y que estaba todo el rato haciendo ahí chupándome y tal, tenía que ver con el afecto, ¿vale? Todo eso son trabajos que debemos hacer, la mayoría. Entonces ahí el perro, lo que descubrí es que cuando yo simplemente hice consciente los problemas que tenía con el afecto, los problemas que tenía con el no querer ser visto, los problemas que tenía con diferentes aspectos que ellos mostraban, ellos dejaban de hacer esa actitud. Pero es que ipso facto. Hubo una vez, Kawi, que ya no está con nosotros, lo adopté con 2 meses, 1 mes y medio tenía o así, y no se dejaba tocar, ¿vale? Y cuando digo que no se dejaba tocar, es que por voluntad propia él no se acercaba a mí, ¿vale? No quería ser tocado. Obviamente si cogía morcilla y cogía esto que me decían que tenía que hacer, que era dale chuches para que se acerque. Eso es una forma de conseguir las cosas de manera fácil, ¿no? Por decir así, pero en verdad es un parche. Entonces, cuando yo empecé a ser consciente que el problema lo tenía yo, lo que hizo Kawick fue venir directamente, ponerse a mi lado y dejarse tocar como si fuese de toda la vida. Y los que conocéis a Kawick, bueno, visteis que luego era un mimoso, ¿no? Pues todo esto son capas que nos estamos quitando, que nos queremos quitar, pero nos resistimos a hacerlo. Mirad ese ahí, ¿lo veis? Está viendo al vecino. Bien, a ver que lea un momento. Bien, el tema de cómo identifico qué conducta es para mí, mi pareja o suya propia. Bien, cuando es suya propia del perro, cuando nosotros la comprendemos y acompañamos esa conducta, es decir, le ayudamos a superarlos, ya sea un miedo, ya sea una reactividad, ya sea una preocupación, una frustración, lo que sea, veréis que solo con ayudarle el perro lo superará, ¿vale? Ayudándole con comunicación sobre todo y acompañamiento. Pero ahí veréis que nuestro estado emocional será de tranquilidad, será de paz, será, bueno, de mostrarle mi acompañamiento con ese estado emocional. Si fuera mía o de mi pareja, lo que va a hacer es simplemente aquel que le afecte le va a pegar el subidón. Por ejemplo, un perro que sube al sofá y otro perro que... O sea, un perro que sube al sofá y uno de la persona... No, que está mi hijo aquí. ¿Qué? No sé qué me dice. Bueno, lo siento. Ahora continúo. Pongamos el ejemplo de un perro que sube al sofá. Y uno quiere y el otro no quiere. ¿Vale?
Al que quiere, pues no le va a suponer un problema, ¿verdad? Pero el que no quiere es el que va a tener un conflicto con el perro, ¿cierto? A partir de ahí yo tengo que ver qué me supone a mí que el perro haga cierta conducta. ¿Por qué a mí me afecta y al otro no le afecta? ¿Vale? Eso es lo que está mostrando el perro. Luego también existe otro tema, que es que haya varios perros en la familia. El teatro se convierte en un... ¿Cómo te diría? En un megateatro. ¿Cómo lo digo? Ahora mira, viene por aquí el enano. No sé qué está haciendo. Bien. Cuando tenemos varios perros, os lo voy a expresar de otra manera. Si tenemos un bote, ¿vale? Con canicas dentro, ¿vale? Un bote muy grande, con canicas. Y quiero contar las canicas que hay dentro, me va a costar mucho porque hay demasiadas canicas dentro de ese bote. Pero si reparto ese bote, o sea, esas canicas en diferentes botes, lo que va a provocar es que me sea más sencillo contar cuántas canicas hay en cada bote. Ahora cambiar el bote por perro y las canicas por emociones. Es decir, si yo tengo un perro en una familia de 4 personas, esas 4 personas estarán metidas en el bote de ese perro. Va a ser un poco más complicado poder verlo, poder observarlo. Pero a partir de ahí, lo que va a suceder es que si tengo varios perros, ellos van a coger cada parte de cada uno y van a mostrar, tanto por individual como por colectivo, porque nos van a mostrar incluso los problemas familiares y de pareja, ¿vale? Perros que al padre lo tratan de una manera, a la madre de otra, al niño de otra y a la niña de otra, ¿vale? De esta manera... No, por favor, échate para atrás. No, que es que si no, no podemos oír. Ah, por favor. Un momento, por favor. Gracias, Disculparme. Que es que si no, ya no estaba oyendo ni me estaba concentrando. A ver. Bien, para una pregunta que hay por aquí. ¿Para qué ladra y corretáis a lo largo de la verja cuando pasa algún humano o perro, sobre todo perro, por la calle? Se pone loquita. Bien. Aquí hay que entender que las reactividades, cuando están dentro de casa, son de protección, ¿vale? Está protegiendo, en principio, el lugar. Aquí la idea es, ¿para qué ladra mi perro? Pues, por ejemplo, para echar al que está pasando por delante de la puerta, ¿verdad? Sería lo más lógico. Pero eso la respuesta la tiene que responder uno mismo, ¿eh? Yo la estoy respondiendo, me la estoy inventando prácticamente. Esa respuesta es, si es para echar, ¿para qué quiere echar a esa persona, perro, de la casa? Y luego, la respuesta más sencilla es para no sentirse atacado, ¿cierto? Entonces es, ¿para qué no quiero sentirme atacado? Y ahí la respuesta ya no hay más para qué es para sentirme o para no sentirme de cierta manera, ¿vale? Eso ya es un estado emocional. Y eso si lo interpretamos cuando, por ejemplo, hablamos con una persona y nos está exponiendo algo que no nos gusta, ¿vale? Que nos hace rebotarnos, veréis que nuestra reacción emocional es la misma que cuando mi perro ladra, ¿vale? Y ahora otra, reactiva a coche. Si se lanza, intenta perseguirlo. Bien, cuando un perro reacciona a movimiento, tiene que ver con miedo a cambiar. Siempre tiene que ver con miedo a cambiar. Ese miedo al cambio viene porque el hecho de tener que cambiar un aspecto de mí me va a suponer mucho esfuerzo y en verdad es muy sencillo y muy simple. Simplemente es qué emoción me surge, Beatriz, qué emoción me surge cuando mi perro hace eso, ¿vale? Reacciona. ¿Sería capaz yo de cambiar mi actitud ante eso? Mi forma de verlo y mi forma de pensarlo. ¿Soy capaz de hacerlo? A partir de ahí veréis que esta mente va a empezar a elucubrar y a empezar a decir cosas que no son la realidad. Otra cosa que me suelo encontrar es perros adoptados o perros que vienen ya con ese problema. Debemos entender que en este mundo todo va por vibración, ¿vale? Vibramos y un ejemplo es por ejemplo, los ultras de partidos de fútbol, las personas que son ultras,
ellos mismos por vibración van a estar en resonancia con ellos mismos y se van a juntar con ese tipo de personas, ¿cierto? Luego, personas que son más espirituales, por decirlo así, se van a juntar con personas que siguen ese mismo camino. Personas que son más mentales, pues se van a juntar con personas más mentales, ¿cierto? Bien, podemos llegar a los mismos sitios por diferentes caminos, no pasa nada, ¿vale? Entonces, mi perro va a hacer lo mismo, se va a juntar conmigo por vibración. Y lo que va a hacer es mostrarnos a nosotros esas etapas que debemos descubrirnos. Muchas veces lo que hace el perro es trabajar con nosotros los mismos miedos, las mismas reactividades, las mismas emociones, ¿vale? Cuando el perro ya se ha trabajado con nosotros esas emociones, lo que va a hacer es empezar a elevarnos la vibración, si lo queremos ver, obviamente, y empezará a que nosotros queramos vibrar con él. Empezará así, si lo queremos ir viendo. Esto es la misma función que hacen las flores de Bach, ¿vale? No sé si las conocéis, pero la idea es la misma. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿El hecho de perseguir no es también un instinto? ¿Qué instinto? Porque el hecho de que un perro persiga no tiene nada que ver con un instinto. Eso es una creencia. Porque un perro que persigue en un estado natural lo hace para cazar. Es un estado de supervivencia. ¿Correcto? A partir de ahí, si nosotros vemos que un perro persigue algo, esa reactividad a algo, lo tenemos que ver siempre en demasía o no. Es decir, cuando un perro reacciona a algo de forma desmesurada, eso no es sano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si un perro en un estado natural reaccionara o hiciera esa actitud, ¿moriría por ello? Pero es que los perros ya no cazan. Los perros ya no tienen que cazar, les damos nosotros la comida. ¿Queda claro lo que quiero decir? Un perro no es territorial, no necesita de un territorio para cazar. ¿Me explico? Nosotros ya le damos la comida. Un perro, que nosotros decimos territorial, ¿vale? En verdad, cuando un perro en un estado natural necesita de un territorio para sobrevivir, entonces sí que es territorial, porque necesita de ese territorio para sobrevivir, para relacionarse, para conseguir alimentos. ¿Me explico? Pero nosotros, cuando ya les hemos cubierto esas necesidades básicas, ya no necesita cazar. El instinto de caza tiene que ver con la supervivencia, ¿vale? Entonces, cuando un perro se dedica a cazar sin necesidad, tiene un problema, y lo tiene el dueño, porque es lo mismo, es reacción al movimiento. Y si tiene que ver con el olfato, porque eso hay que mirarlo, tiene que ver con estados emocionales que hay detrás de mucho tiempo. ¿Y por qué digo lo del olfato? El olfato es el único sentido que se creó directamente aquí, ¿vale? Al cerebro, no me acuerdo cuál es el órgano. Pero la idea es que el perro, lo que es el olfato, va directamente a las emociones. Y eso lo podéis comprobar cualquiera de vosotros. Si cogéis una goma de borrar, o entráis a un hospital, o entráis a un geriátrico, ese olor os va a venir un estado emocional, sin tener que pensarlo, ¿vale? Cogéis la goma de borrar y os vendrá de repente una emoción asociada a aquello que viviste cuando ibas al colegio, por ejemplo, ¿vale? Eso queda ahí metido, aquí dentro, en el estado emocional que todavía vibra. Las vibraciones es como tirar una piedra a un lago, ¿vale? Tiramos una piedra a un lago que está totalmente plano. En el momento que tiramos la piedra, vemos, ahora hablaré de la genética, cuando tiramos la piedra, vemos la piedra caer al lago, ¿vale? Eso podríamos llamarlo que es la reacción, ¿ok? En el momento que surge un shock emocional. Luego la piedra desaparece, pero lo que seguimos viendo es la causa de la piedra, es decir, la vibración, las ondas que hay en el agua. Eso lo que está haciendo es que nosotros estamos sintiendo las reacciones de algo que sucedió, ¿vale? Y el problema está que si nosotros seguimos haciendo
reforzando, por decirlo así, mi estado emocional, no lo voy a poder cambiar, a no ser que pare y observe esa piedra que fue lanzada. Estoy hablando en metáforas, espero que se me entienda. Bien, selección genética. A los perros lo que ha hecho el humano es intentar seleccionar genéticamente a los perros para poder utilizarlos, así de simple. Y estamos hablando de que lo que hemos hecho es reforzar las 4 etapas, bueno, son 5 etapas de la caza, pero hemos reforzado las 4. La primera sería la búsqueda, perros que buscan, ¿vale? Perros que están buscando la comida, lo utilizan por el olfato, tipo sabueso, tipo beagle, ¿vale? La segunda etapa de la caza sería el acecho, el mirar a la presa, ¿vale? Tipo perros pastor, border collies y todo, perros pastor catalán y todas estas cosas, ¿vale? Luego, cuando nosotros, o sea, la tercera etapa sería la de perseguir a la presa. Perros tipo galgo, podencos y este estilo. Y luego la cuarta etapa, que sería el morder a la presa. Perros tipo presa, ¿vale? Americans, pitbulls y este estilo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es sacar de forma genética, por decir así, esa etapa de la caza del perro. Se ha reforzado esa etapa de la caza del perro. ¿Qué sucede? Que se ha demostrado que la genética no es tan importante como la epigenética. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que llevamos dentro solo es información. Entonces tú con esa información puedes hacer lo que tú quieras. El problema es que si esa información te apabulla, ¿vale? No la entiendes, no la comprendes, la estamos atacando, acabamos luchando con esa información, ¿vale? Y esa lucha es la que tenemos interna. Bueno, luego pasaré para responder, ¿eh? Esa lucha que tenemos interna con nosotros mismos la muestran nuestros perros. Por ejemplo, no tengo un perro por casualidad, tengo un perro por una causalidad, ¿vale? Ese perro ha llegado a mí por una serie de motivos. Entonces, si yo me centro solo en que tiene un instinto de caza, o es que es así, o es que el perro, lo que voy a hacer es no querer verlo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, mi perra era súper reactiva a gatos, ¿vale? Se ponía a 1000 cuando veía un gato. Ahí lo que yo tengo que ver es que cuando un perro reacciona a un animal, tengo que ver cómo reacciono yo cuando me siento atacado, ¿vale? Y cuando me siento yo atacado, porque nadie te está atacando. Eso es una cosa muy importante de entender. Bien, voy a tirar para atrás los comentarios. Cuando ven conejos... Bien, aquí lo que estaba hablando ya de lo del conejo es lo mismo, ¿vale? Normalmente el que tiene miedo es la propia persona. Y lo que debemos hacer ante un miedo es afrontarlo. Entonces puedo ir con esa conciencia de decir, vale, voy a enfrentarme a la situación, voy a gestionarla de otra manera, voy a verla de otra manera. Y la primera manera de hacerlo es observando lo que está haciendo el perro y lo que sucede en ese estado emocional en el que entra el perro, ¿vale? Porque es el mismo en el que yo entro cuando tengo algún tipo de miedo, ¿vale? En este caso, miedo al cambio. Cambiar las perspectivas, cambiar la forma de ver las cosas. Cuesta mucho, parece que sí, ¿vale? Porque estamos muy habituados, por ejemplo, a que nos traten con castigo, ¿vale? Desde el colegio. A ver, sigo. Lo que hay que tener en cuenta o saber diferenciar, que no sé si realmente tiene que ver o no, pero por ejemplo, un perro cazador. ¿Tiene como esa necesidad de cazar? ¿O si está bien con nosotros? Mira, ahora os voy a explicar. Ahora estoy tratando a un perro cazador, ¿vale? Que tiene 10 años y venía de la caza. Entonces, el otro día, bueno, tiene muchos miedos a personas y yo lo que estoy haciendo es que tenga confianza en mí. Ya he conseguido que tenga confianza en mí y ya pasea conmigo de forma tranquila. Y el otro día por el bosque reaccionó a un conejo y se puso loquito. Pues yo simplemente le puse límites, ¿vale? Con mi cuerpo, amablemente, y a la tercera, ¿vale? Que bajó de intensidad, lo que hizo fue parar. No reaccionó más a ese conejo, ¿vale? ¿Qué tiene que ver? Con lo que yo estoy haciendo interiormente y cómo reacciono interiormente, ese perro hará lo mismo. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que nos cuesta porque no lo queremos ver, que yo soy así, que yo mataría, ¿vale? Viene por ahí.
con querer matar y no poder hacerlo. Luego el directo lo podré ver, yo creo que sí, no lo sé, yo no he hecho nunca esto, ¿vale? Pero creo que se puede ver durante 24 horas, digo yo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Es muy largo, todo esto es muy largo. Voy a hacer un seminario que durará unos 3 días, lo voy a repartir, ¿vale? Ya os daré información para los que queráis y será mucho más completo, más específico. Eso sí, tendrá límite de gente, ¿vale? Porque lo que vamos a intentar hacer es la terapia con nuestro perro y lo vamos a hacer a través de Zoom para poder estar con los perros, ¿vale? Para vuestros perros y los míos, ¿vale? Para que vayamos viendo qué aspectos hay, hablaremos de física cuántica, hablaremos de las resonancias Schumann, ¿vale? De cómo están afectando ahora mismo a nosotros y a nuestros perros, ¿vale? Afectando positivamente, obviamente. También qué son las máscaras, cómo quitárselas, cómo empezar a ver el mundo de otra manera, sobre todo nuestros perros. Hablaremos un poco de comunicación canina porque es muy importante, pero primero haré un seminario de comunicación canina para luego poder hacer este seminario, porque si no hay comunicación, de poco sirve, ¿vale? Se puede intentar, pero hay que entender muchas cosas que tenemos, que creemos que son así, que creemos que los perros se comportan así de esa manera y no son ciertas, ¿vale? Hay que mirarlo y observando todo lo que hay en cada cosa que hace nuestro perro. Los perros no hacen las cosas por casualidad. Todo lo que están haciendo lo hacen por causalidad, ¿vale? Tienen un motivo, tienen un para qué, y hay que buscarlo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, la respondemos, dejamos un rato para responder dudas, cualquier aclaración, cualquier cosa, cualquier crítica, cualquier cosita que tengáis, ¿vale? Nada, preguntar y yo intentaré responder de la mejor manera posible. Y bien, deciros que ha sido un placer que estéis conmigo. Me alegro muchísimo porque no sabía qué interés tendría esto. Es realmente algo nuevo, por decir así. Yo llevo años tratando a mucha gente con este tema y realmente como te diría, lo que son los resultados son magníficos, son maravillosos. Me encanta ver que la gente puede cambiar toda su perspectiva, todo su mundo, solo por ver a su perro, ¿vale? Los perros que tienen necesidad de cazar, vuelvo a eso, ¿vale? Tiene que ver mucho con relaciones de estrés, ¿vale? O sea, están muy estresados normalmente, por el motivo que sea. Y una cosa muy importante es que el estrés siempre es emocional, ¿vale? Basado en algo mental. Un estrés emocional. Aquí empieza la maquinaria a dar vueltas y aquí empieza a responder ¿vale? Pues eso provoca en mí un estado emocional que si lo llevo, digamos, a límites muy largos de tiempo y de intensidad, provoca en mí simplemente una reacción, ¿vale? No estoy habituado a sentirme de esta manera y lo que hago es intentar pararlo. Pero aquí, a partir de ahora, veréis que si empezamos a pararnos, empezamos a observar, todo es muy fácil de cambiar, ¿vale? A ver, Enric Comas, no sé si recuerdas a Boy, una podenco, en el campo siempre está olfateando, buscando y muy independiente. Muchas veces ni la veo, pero ella siempre vuelve a mi lado. No cuando la llamo, sino cuando a ella le parece. ¿Qué puedes decir sobre este comportamiento? Al principio me costó mucho, ahora, y lo voy aceptando. Mira, una cosa que acabas de decir es muy importante, es aceptar la situación. Porque cuando aceptamos la situación estamos dando estamos dejando una puerta abierta a poder ver las cosas de otra manera. Un aspecto, por ejemplo, es que si mi perro no viene, yo estoy intentando que mi perro vaya a mi lado. Aquí tengo que ver yo, es si yo me estoy aceptando tal y como soy. Esto me pasaba a mí mucho. Mis perros no se acercaban a mí, ¿vale? El border collie que os explicaba antes, el kawi, no venía a mi lado, no quería acercarse. Al igual que no quería ser tocado. Entonces, en el momento que yo empecé a aceptar la situación, empecé a ver que el problema era yo, que estaba dándole aquí. Cuando una persona pasea y le está, en vez de estar disfrutando de ese paseo, viendo lo que está sucediendo en esa realidad, no en la que hay aquí, ¿vale? Empezamos a ver al perro cómo se acerca. Esto tiene que ver con la aceptación de uno mismo, ¿vale? Cuando un perro lo llama si no viene, en general, y luego hay que ver muchos aspectos, tiene que ver con un aspecto de que yo no me estoy aceptando tal y como soy, ¿vale?
entiendo que por mucha genética que tengan los perros por casualidad, nos llegan unos u otros según lo que nos tengamos que trabajar. Sí, por supuesto. Mira, ahora mismo eh, los perros que me han llegado, si podéis tener una perspectiva de los perros que habéis tenido, veréis que cada perro ha ido trabajando ciertos aspectos de vosotros sin vosotros daros cuenta de un principio. Pero lo bueno que tiene nuestra mente es que podemos ir atrás y observar las cosas que sucedieron. Y podéis ver que hay perros que en ese momento de tu vida venían para trabajar cierto aspecto, ¿vale? Luego ese perro, aparte de los cambios que hayas hecho tú, por ejemplo, yo el primer cambio que hice con mi primer perro fue dejar de vivir en Barcelona, ¿vale? Me fui a vivir a un terreno donde empecé a trabajar con perros, ¿vale? Luego, yo ahí empecé a trabajar con ese perro de otra manera, en el agility, quiero decir. Y puse una perspectiva diferente en el mundo del agility para ver qué sucedía dentro. Y mi perra era una crack haciendo agility. Cualquiera que la quiera la puede ver en YouTube. Pues eso hace que los perros estén mostrándonos en las diferentes etapas de nuestra vida los diferentes aspectos que debemos trabajar, tanto sean nuestros como del perro. Si son del perro, solo con respetar, solo con ayudar y acompañar, veréis que son muy sencillos y muy fáciles de trabajar. No hay nada muy difícil. No hay nada muy difícil. Solo hasta donde quiera llegar. Pensar que, para ponernos en una escala, pongamos que el ser humano es el 5, ¿vale? Y el perro es el 6. Entonces, dentro de esa escala tenemos el 5.1, 5.2, 5.3 hasta el 10, ¿ok? Y de los perros igual. Entonces, si yo soy un 5.4, me juntaré con perros 6.3 o 6.5. Y de esa manera iremos evolucionando juntos. ¿Me explico? ¿Vale? Esto es para que nos entendamos. Entonces, cuando yo voy subiendo, por decirlo así, porque no es si sube ni se baja, simplemente es una vibración más alta, ¿vale? Una vibración más potente. Lo que vamos a hacer es que los perros que vengan de 6.1 puedan subir muy rápido a la vibración que tienen, ¿vale? Nosotros lo hemos comprobado con perros que tenemos. O sea, perros que vienen hechos polvo, desquiciados, con muchos miedos, rápidamente cambian. Y es que es simplemente una cuestión de vibración, tanto del lugar como de las personas que tratan al perro, ¿vale? A ver... Bien, aquí me dice Regina, es todo un mundo. Creo que primero hay que saber observar e interpretar con esta nueva información que nos das de otra manera y no con la que hemos aprendido hasta ahora. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es desaprender, ¿vale? Mira, los aspectos que nos han dicho sobre los perros, por ejemplo, habéis oído alguna vez el término dominancia, estos aspectos nos hacen pensar que el perro es dominante, ¿no? Y que tiene que dominar algo. No sabemos el qué, pero tiene que dominar algo, ¿vale? Pues eso hace que no queramos ver muchas cosas que hay detrás. Luego, por ejemplo, decir que los perros juegan, ¿vale? Los perros no juegan. Nosotros interpretamos que juegan. Lo que están haciendo es una serie de movimientos, una serie de actitudes y comportamientos que están asociados a la supervivencia. ¿Y por qué lo digo? Un perro, cuando es un cachorro, ese cachorro necesita jugar, ¿vale? Que no es jugar. ¿Para qué? Para coger habilidades, para poder tener habilidades para comunicarse, para habilidades para cazar, habilidades y habilidades y habilidades, ¿vale? Entonces, ese juego, cuando nosotros llamamos juego, no, mi perro está jugando, nos estamos perdiendo un mundo, ¿vale? Un mundo que hay detrás de ese juego, que lo que hace es poder ver que detrás de eso que está haciendo el perro, de eso que llamamos juego, hay mucha, mucha información para nosotros, ¿vale? Porque una cosa que no hacen los humanos, que perdemos, es jugar, ¿vale? Lo que pasa es que jugamos de una forma descontrolada y tenemos que empezar a coger habilidades para poder empezar a jugar con nuestras emociones, a jugar con nuestros pensamientos, a jugar con nuestras ideas, a jugar como niños, ¿vale? A ver, seguimos. Blue quería salir corriendo detrás de las palomas. Un día le expliqué que son animales igual que ella y que no lo tienen que hacer. Y ahora se sienta y las mira y está tranquila al lado de ellas. Perfecto. A ver, comentas que el perro es nosotros. ¿Qué pasa cuando somos dos y un perro? ¿Coge uno como referencia o es una mezcla de los dos humanos? No sé si lo he explicado antes un poco por encima. El perro lo que hace es coger esas vibraciones que estamos... Digamos que es un traductor. Nosotros emitimos unas vibraciones, estamos en ciertas vibraciones pues, de rabia, de ira, de cólera, de amor, de lo que sea, ¿vale? Y entonces lo que hace es traducir
eso a un sentido biológico. Lo está traduciendo de una manera que nosotros podamos entenderla, pero primero por eso hay que entender la comunicación sin juzgarla, ¿vale? Entonces, lo que hace es una mezcla, ¿vale? Está mostrando en diferentes aspectos lo que es de uno y del otro. Lo puede hacer de forma individual o de forma colectiva. Es más, hay perros que lo que hacen es mostrar un aspecto familiar, ¿vale? Cuando hay algún conflicto, cuando se está cociendo algo en el ambiente, pues el perro empieza a hacer ciertas actitudes. Por ejemplo, pongamos que empezamos a estar cabreados por algo, por algún motivo. Y el perro lo que hace es empezar a redirigir hacia objetos o cosas, o empieza a ladrar, o empieza a correr por casa, o empieza a montarnos a nosotros, ¿vale? Esas son formas de decirnos por dónde van los tiros, por qué me estoy cabreando y para qué me estoy cabreando, ¿vale? No sé si me he explicado. Esto es más complejo, hay que explicarlo mucho más detalladamente para poder entenderlo, pero espero que sí. Me dice Gia que Dani, ¿qué es una estereotipia? Una estereotipia es una conducta repetitiva, ¿vale? Que se repite en el tiempo y se repite en la intensidad, ¿vale? Cada vez nos suelen hacer más, ¿vale? Una estereotipia es entrar en bucle. Por ejemplo, una estereotipia sería morderse la cola, dar vueltas. O una estereotipia puede estar lamiéndose, ¿vale? Continuamente. Depende de la estereotipia, será un aspecto u otro, ¿vale? Sería lamerse, sería el afecto, ¿vale? Si fuera una estereotipia, la estereotipia puede ser el tema con la comida, ¿vale? Sería con un tema de nutrición también, afecto. Si fuera el perseguirse la cola, estamos hablando de nosotros mismos, de cómo nos estamos persiguiendo nosotros mismos con la mente, ¿vale? Nos estamos fustigando, nos estamos castigando por lo que pensamos, ¿vale? Cosas de estas. Sinceramente, Regina me dice que si hay algún libro sobre comunicación animal que puedas recomendar. Lo siento, pero no. El único que hay hoy en día que mínimamente hable de comunicación animal, comunicación, hablo física, de lo que emiten como señales de comunicación del lenguaje, es de Turit Rugas, Señales de Calma, se llama. Yo ahora mismo estoy escribiendo uno sobre la comunicación, pero es muy largo y me lleva mucho tiempo, serán unas 400 páginas, o sea que eso sí que es comunicación. Bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias. Un abrazo a vosotros. A ver, nada en especial, solo te quería preguntar si no crees que la separación pronta de la madre, tener el perro enjaulado y solo hasta los 4 meses y que le ataquen varios perros 5 meses. Sí, por supuesto que todo puede influir, pero eso es la impronta, ¿vale? Es una información que queda ahí. Y vuelvo a decir lo mismo, una información solo es información. Esto es como coger un ordenador, ¿vale? Y plantarle una información. Entonces yo con esa información puedo hacer lo que yo quiera. A partir de ahí, cuando yo tengo ese conflicto, cuando yo he visto que mi perro lo tiene, debo verlo en mí, porque si no, no lo voy a poder cambiar. No puedo cambiar nada que no conozca. Tenerlo muy claro. Si yo no conozco algo, no lo puedo cambiar. Si yo no sé de algo, no lo puedo cambiar. Si yo no sé ni cómo hablo, no lo puedo cambiar. Lo primero es empezar a ser consciente de cómo me muevo, cómo hablo, cómo digo las cosas. Todas estas cosas son muy, muy importantes. Lo que hago en el día a día. ¿Vale? Gracias a vosotros. Aquí estamos para lo que suceda. A ver, sigo para abajo. Gracias por la charla. Gracias. Problemas hepáticos en un perro. De eso deberíamos hablar en el seminario, ¿vale? ¿Por qué? Porque un problema hepático puede venir por muchos, muchos motivos, ¿vale? Sobre todo tiene que ver con miedo, con un miedo intenso. Y ahí hay que mirar qué es lo que lo provoca y cuándo empezó, ¿vale? Muy importante saber cuándo empezó ese problema, porque ahí está la clave, ¿vale? Cuando es una enfermedad. Yo no quería ponerme a hablar de enfermedades porque es muy peliagudo, ¿vale? Hay mucha información y esto, bueno, intentaremos hacerlo en el seminario. Por eso será un seminario bueno, que no entrará mucha gente, quiero decir, ¿vale? Será un seminario limitado de gente. Me preguntan, ¿un perro que se obsesiona con una pelota se interpretaría como un estado de caza? Bien, como he dicho antes, la etapa de la caza, lo que hemos hecho es, esa etapa, la de perseguir, la hemos sacado de forma incontrolada, ¿vale? Entonces, yo tengo que interpretar y ver qué pasa cuando hay algún cambio. Por ejemplo, estoy en casa y me han cambiado algo de lugar.
algo que no debería estar donde tiene que estar. Si me lo han cambiado, ¿qué me sucede a mí con eso? ¿Vale? ¿Qué me sucede a mí cuando... que quiero que se me acaba la batería, vale, no. ¿Qué me sucede a mí cuando he visto que han cambiado algo en mi casa? Una tontería como esa me provoca a mí un estado alterado. Pues eso es lo que yo tengo que ver cuando un perro se obsesiona con cosas que se mueven, ¿vale? Con la pelota en este caso. No es un estado de caza, es un momento de la caza, ¿vale? La caza siempre es un conjunto de cosas. Es un primero buscar, luego ver, luego acechar, luego perseguir y luego comer. Si no están todas las etapas, no se puede considerar caza, ¿vale? Lo que sí es que eso que yo, digamos, he sacado del perro, con un estado incontrolado, hace que éste se comporte de esta manera. Nosotros lo hacemos igual, si os fijáis. Nuestra forma de gestionar las emociones son muy parecidas. Hacemos estereotipias, por ejemplo, estamos allí rascándonos todo el rato porque sale la adrenalina, o estamos con un boli haciendo clic, 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 ¿vale? Estamos en un examen, por ejemplo, y estamos con el boli, o haciendo movimientos continuados. Esos son estereotipias y no nos damos ni cuenta, ¿vale? Eso es muy importante de entender. Voy con mis perras al campo cada día. Bueno, antes de todo esto, van detrás de conejos y perdices y a mí me parece genial. Pienso que son felices. Pensaba que satisfacían su instinto. ¿Cuál es tu opinión? Perdón. ¿Cuál es mi opinión? Bien, un perro feliz es un perro tranquilo. Es un perro que disfruta de su entorno. Es un perro que respeta lo de los demás, ¿vale? Es un perro que está actuando como un perro. Si fuera un lobo, por supuesto que iría a comer. Pero el hecho de estar cazando provoca en el perro unos estados emocionales de adrenalina pura y dura. Y esto es una cosa que solemos habituar a nuestros perros, a la adrenalina, como nosotros. Nosotros estamos adrenalínicos perdidos, estresados, ¿vale? ¿Y qué provoca eso? Que nosotros estemos realizando conductas asociadas a esa. La reactividad está muy asociada a los altos niveles de estrés. Si yo voy por la calle caminando y de repente me tocan en la espalda y hago ¿vale? Estoy un poco alterado. Los perros pasa lo mismo. Si el perro está en alerta y atento a ver qué ve, un perro que va con la cabeza medio alta por la calle, ese perro no está tranquilo, ese perro está alterado, está tenso, está a la defensiva, ¿vale? A ver qué viene. Un perro que va con la cabeza medio gacha y va oliendo, es un perro tranquilo. Un perro que no va buscando rastros, ¿vale? Porque no es lo mismo, pues estar buscando rastros. Es muy importante entender que eso no es un estado natural, ¿vale? Pensar que si yo tengo cubiertas mis necesidades, ¿qué necesidad tengo de continuar con la caza, por ejemplo? Si yo tengo cubiertas mis necesidades, ¿qué necesidad tengo de estar engullendo comida todo el día? ¿Vale? Pensarlo así. ¿Qué necesidad hay? Eso es una cosa que nosotros nos hemos creado, son necesidades ilusorias, ¿vale? Nos han creado y nos han inducido a ello. Pues es tan fácil como empezar a verlo de otra manera. ¿Para qué? Para que así podamos comprender que no es sano. Imaginaos una cosa, vuestro perro, si hiciese esas conductas en un estado natural, ¿moriría a causa de eso? Así de sencillo. Si mi perro reaccionara a todos los conejos que ve, moriría. Porque ese estado le provocaría tanto estrés que llegaría un momento que no podría ni cazar, que no sería ni capaz de concentrarse. Las etapas de la caza necesitan mucha concentración. Entonces, si queremos estimular a un perro de forma correcta, cogeremos esas etapas y lo haremos de forma controlada para que se sienta, digamos, por decirlo así, en dicha, ¿no? Porque necesitan, digamos, cubrir esas necesidades. Luego colgaré un vídeo en YouTube de cómo juegan dos Border Collies, ¿vale? Veréis cómo juegan, que no tiene nada que ver la forma y el fondo del juego, ¿vale? Sigo a ver si encuentro alguna pregunta. Sí, por supuesto que podrán convivir juntos. En el momento que seamos conscientes de cuál es el conflicto, dónde está, qué hay debajo, para que no puedan convivir ahora mismo juntos. Estaba hablando con Elisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa convivencia que no puedan tener siempre está basada en algún conflicto. Buscamos el conflicto. ¿Sabes cómo lo puedes hacer tú? ¿Qué te provoca a ti el hecho de que no puedan estar juntos?
y podrás ver que a lo mejor en mi árbol genealógico ha sucedido algo así, porque los perros conocen nuestro árbol genealógico. Os sorprenderíais de lo que hay detrás de esto. Todo esto lo explicaré en seminario, más en petit comité, ¿vale? Sí, por supuesto, perro que ya se ha comido 3 piedras, o mejor lo vemos en el seminario. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas hay que hacer unas ciertas preguntas que lo hablamos en directo porque será todo por videoconferencia, tanto vosotros como yo, nos veremos las caras mutuamente, ¿vale? Porque esas preguntas son muy importantes, porque un perro que come piedras, ¿vale? Está intentando llenar un vacío, ¿vale? Un vacío, y tiene que ver con la madre. Por ahí lo dejo. A ver, otra pregunta. ¿Crees que todos los actos del perro son causalidad nuestra, o muchas pueden ser por su carácter? Bien, carácter, la palabra carácter viene de 2 palabras. Una es cara y la otra es actor. Solo lo dejo ahí, ¿vale? Entonces dice, ¿cómo se puede diferenciar cuando el problema es nuestro o es suyo? Cuando el problema es del perro, solo con comprenderlo, como he dicho antes, tratarlo adecuadamente, respetando lo que nos está diciendo, el problema desaparece más tarde o más temprano, ¿vale? Pero a mí no me va a provocar un estado emocional alterado. Dime, bonito. Anda, mira, ¿qué me traes? ¿Qué es esto? Un perro. ¿Un perro? Gracias. Es tuyo. Gracias, luego me lo das. Acabo. Lo dejo aquí. Bien, a ver si hay alguna pregunta más. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ha sido un placer estar con vosotros. Y haré otra charla por YouTube esta vez, ¿vale? O por Zoom. Si os queréis bajar ya la aplicación, la tenéis preparada, lo más seguro que sea por Zoom, ¿vale? Haré una charla de un tema específico sobre esto que hemos hablado, ¿vale? Un saludo y que os vaya muy bien a todos.